buenas noches. Estamos aquí en La Dichosa Palabra. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estamos en vivo, transmitiendo desde un hermosísimo recinto que es el del Museo de San Carlos en la Ciudad de México. Voy a invitar a mis colegas a que se presenten. En 1595, durante la vida de Shakespeare todavía, por supuesto, Thomas Edwards dijo que el autor de La violación de Lucrecia y de Venus y Adonis no podía ser William Shakespeare. Los satiristas Hall y Marston, 3 años después, en 1598, propusieron que las obras que actuaba y dirigía William Shakespeare deberían ser probablemente de Bacon. En la Wikipedia dice que la polémica sobre la autoría de Shakespeare empezó en el siglo XIX. No es así, hay muchísimas indicaciones de que hombres del siglo XVII, XVIII dudaron de que Shakespeare hubiera escrito sus obras. Por supuesto, Byron, Bismarck, Whitman, Emerson, Coleridge y miles de más personas y escritores y pensadores han creído que Shakespeare no escribió esas obras. En 2007, el Shakespeare Authorship Coalition se fundó en Londres por un grupo de actores y escritores que todos coincidían en que había una duda razonable para suponer que había que investigar más acerca de la autoría de Shakespeare. Se fundó también una página a la que ustedes pueden entrar que se llama Declaration of a Reasonable Doubt, en la cual ustedes pueden ver las razones de unos y otros. Y pues simplemente era para que ustedes lo supieran porque muchos lo han preguntado. Soy Germán Ortega, muy feliz de estar aquí en este maravilloso edificio que es una fábula de nuestra ciudad. Soy Germán Ortega Chávez, muy buenas noches. Desde 1861 hay un reglamento académico de la Academia de la Lengua que estipula que el jueves más cercano al 23 de abril de cada año se tiene que celebrar un funeral en honor al autor de Cervantes y a todos los académicos que hayan fallecido este año. El pasado jueves fue el 400 aniversario de ese funeral de Cervantes y se hizo también en honor a Ana María Matute, que ha sido la académica que ha muerto este año en curso. Se hace una misa tanto en Alcalá de Henares como en la capilla de las Trinitarias Descalzas, que es donde hoy en día reposan ya los restos desde el año pasado de Miguel de Cervantes. Así que vaya ese honor, ese triunfo y ese homenaje al exponente máximo de las letras hispanas. Yo soy Laura García y estoy feliz y dichosa de estar aquí. Después de mirar una litografía de San Cosme en 1854, bueno, que representaba cómo era San Cosme a mediados del siglo XIX, José Emilio Pacheco escribió el siguiente poema. Mundo de vidrio en la litografía, jardines en donde ahora se atropellan los coches, casas y fuentes y árboles frutales, hoy estacionamientos desolados, aire sin mancha y no el actual irrespirable veneno. Pero no creas en la nostalgia inmemorable. Debajo del tibio Edén que se detuvo en la imagen, había desagüe a la intemperie, miles de esclavos, 6 o 7 horas para hacer la comida y gran dificultad para bañarse. Soy Pablo Boullosa, no tuve ninguna dificultad para bañarme hoy en la mañana. Me da mucho gusto estar con ustedes. Buenas noches. Para que vean que realmente sí, como dice el poema, estamos entre coches. Aquí ustedes ven este recinto, pero nosotros hace rato vimos al turibús pasar y hasta lo saludamos en vivo. Estuvo muy bien. Yo de entrada quiero comentar uno de los lugares comunes más originales que hay en el Día del Niño, y es que hay que recuperar al niño que todos llevamos dentro. Ante eso yo me asusté un poco, me fui, me hice un ultrasonido, vi que no traía nada, ¿no? Pero sí recordé esa escena de Alien donde Sigourney Weaver trae un niño adentro y no quiere recuperarlo, se le sale así, es una barbaridad en Alien, ¿no?
Entonces, cuidado con andar recuperando al niño. ¿Qué importancia tiene el arte en tu vida, en especial el que realizaron personas ya fallecidas? Lo preguntamos hace un tiempo, hoy mismo, en nuestras redes sociales. Tenemos algunos comentarios que nos han mandado. ¿Tienen alguno que les interese leer? Levi Atan nos dice, es un resonar de ecos del pasado que el tiempo no logra callar. Muy bien. Vicente Varas dice, una obra de arte comunica, nos transmite una forma de ver la vida. Como escribió Quevedo, escucho con mis ojos a los muertos. Y Víctor Pérez dice, mucha importancia, una mirada a una obra de arte es ver con los ojos de otra persona. Hacemos este programa en vivo y se alimenta en cada nueva temporada con sus preguntas. Nos dicen, ¿qué es lo nuevo? Pues lo nuevo es precisamente lo que ustedes proponen y nosotros nos esforzamos en contestar. Aquí hemos recibido preguntas en unos papelitos. Bien, qué bonitos papelitos. La letra no la voy a comentar, pero está bien. Y ¿tienen alguna con la que quieran comenzar? José Luis Ortega, vamos a empezar con esta de José Luis Ortega, que debe estar Ahí aquí. anda Hola, José Luis no seas Ortega. tímido, levántate para que te vean en casa, porque nos preguntas cuál es el significado y el nombre de un símbolo que tú escribes y que no sé cómo voy a ahora decir, pero es ampersand, como bien dices, ese nombre, que en realidad se llama así en inglés, pero para nosotros debería ser simplemente I. Es este simbolito que es así, bien Como el de bonito. Procter & Gamble. Exactamente, sin ánimo de hacer ninguna publicidad aquí al aire, pero en realidad viene a ser muy común en los textos, sobre todo bibliográficos. Se supone que se ponía en una sucesión, sobre todo de autores, se pone el ampersand y al, como diciendo y demás, y otros. Es decir, para no poner todos los nombres de los autores dentro de una bibliografía, se ponía este simbolito y luego se decía que había más gente, se ponían, digamos, los importantes. Esto es un poco curioso porque esta palabra que significa per se an, es decir, y por sí mismo y, en realidad es innecesario en español porque nosotros tenemos la maravillosa conjunción y, lo cual es igual de bonita, igual de corta, igual de abreviada, y entonces no entiendo por qué muchas veces nosotros seguimos poniendo este ampersand, que comercialmente se utiliza mucho porque, bueno, pues es un diseño, es bonito, los signos siempre dan como una atracción especial a ciertas frases, pero en realidad en español es un poco innecesaria. Viene del latín et, y si se fijan, la E y la T, cuando estaban en mayúsculas, cuando se juntan mucho, aquí no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque no tengo una pizarra, pero digamos que vendría a ser una deformación de esa E y esa T juntas, la E mayúscula y la T minúscula, vendría a ser el simbolito que hoy se ha quedado como ampersand. En español deberíamos llamarlo I, viene de la conjunción et en latín, que es ni más ni menos que poner etcétera, una manera de poner en una sucesión que vienen más cosas que me da mucha flojera o desconozco o todo el mundo sabe que voy a decir y por lo tanto no se pone. Una peculiaridad que yo quería decir aquí es que etcétera, que se tendría que poner como etcétera en el latín, ya se ha castellanizado como etcétera todo juntito y con la tilde en la E, por ser esdrújula totalmente, y digamos que se puede abreviar como etc, como todo el mundo sabe, con un punto. Ese punto es totalmente necesario, tiene que ir, es imprescindible, y ojo porque funciona como un punto final, entonces no se vale poner detrás ni otro punto ni nada, ya es un punto final. Hay una curiosidad en cuanto a los símbolos, que yo me quedé pensando al leer esta pregunta, de que hay muchos símbolos que utilizamos cuyos nombres no conocemos porque son diferentes. Los matemáticos normalmente son adición, no confundir con adicción, cuidado, el multiplicador y demás. El de división, por ejemplo, se llama óvelo y es una palabra muy bonita. ¿Cómo? Que óvelo. Además es esdrújula, que ya saben que a mí me encanta. Entonces, óvelo, sin H, que viene de la misma raíz que obelisco, es un palillo afilado, por así decirlo. Es el nombre de los dos puntos separados por una línea horizontal, el símbolo de división. También se llama lemnisco, con MN. También es el nombre, digamos, un poco oficial de ese símbolo que nosotros llamamos división, pero si uno se quiere hacer el culto igual que decimos ampersand, pues también podríamos decir óvelo o lemnisco, que son nombres pues muy bonitos. Y esa es un poco la historia de esa, bueno, ampersand, ese nombre de ese símbolo, que es más anglosajón que español en realidad. Entonces nosotros podríamos sustituirlo perfectamente por un i y estaríamos diciendo lo mismo.
Si queremos decir Procter & Gamble, pues entonces sí tenemos que poner la empresa porque es una marca registrada y tiene que aparecer. Muy interesante eso. Yo ya con esto ya aprendí muchas cosas que no sabía, así que con permiso yo ya me... ¿Ya te vas del turibús? No, tenemos que seguir, ¿verdad? Sí, Y sumar. Sí. Bueno, ¿qué tal si les digo cuál es la dichosa palabra, la dichosa definición? Género de la pintura en que se exponen como tema principal frutas, verduras, pescados, animales muertos y objetos domésticos. Et al. También se le llama naturaleza muerta. Para quien le atine, allá en su casa, los de aquí calladitos, tenemos, Germán. De Vicente Rivapalacio, Piratas del Golfo, esta padrísima historia de los piratas en México, de editorial Lectorum para ustedes. De Alfaguara Clásicos, un clásico de Michael Ende de la historia interminable, otro de sus grandes títulos, Momo, esta obra que en realidad se llama Momo, la extraña historia de los ladrones de tiempo y de una niña que devolvió el tiempo a los hombres, porque en realidad tiene que ver mucho con robar el tiempo a la gente y llevarlo hasta un banco del tiempo de esos hombres grises y lo que hacíamos para recuperarlo. Una obra muy actual que habla evidentemente del tiempo y del acelere que llevamos hoy en día, así que Momo, siempre estarás vigente. Y también tenemos ejemplares de la poesía de los números de Daniel Tammet, quien es, por cierto, un autor sinestético. Él percibe, al pensar en los números, percibe también colores, incluso siluetas asociados con ellos. Es una cortesía, de El Péndulo. El Péndulo. Muy buen lugar. Tenemos algunas preguntas para el público que nos acompaña aquí en el Museo de San Carlos. La primera dice, este edificio donde nos encontramos fue en algún momento una escuela nacional preparatoria. Díganos si sabe qué número de escuela nacional preparatoria albergó este edificio. Aquí tenemos varios... Paciencia. Varias, ahí va el micrófono. A usted lo conocemos. Nuestro amigo hermano Silvestre trae este micrófono. Nuestro Gracias. dichoso Bueno, televidente. Esto fue la Escuela Nacional Preparatoria número 4. Efectivamente, aquí Muy hay varios bien. que lo han adivinado, Muchísimas el aplauso gracias. va para todos. Sí. Quizá debimos ponerles un 4 para que no fuera tan fácil la respuesta, pero no. Mejor el nombre de la escuela, porque todas las escuelas que tienen su número tienen su nombre, ¿sí? Como la Enrique C. Olivares, que todos conocen, ¿no? Y tenemos libros como Leer como un profesor, de la colección Noema, Robert Louis Stevenson, Secuestrado, etcétera, son los que vamos a darles a ustedes. Pero ¿quién fue el arquitecto valenciano a quien se atribuye la construcción del Palacio del Conde de Buenavista? También escultor, reforestó la Alameda Central porque estaba muy pelona y dirigió la Academia de San Carlos. Buenas noches, soy José Durán y es Manuel Tolza. Sí. Muy bien. Así es. Perdón, ¿nos vamos a corte? Que los invites a la Biblioteca Sí, de sí. México. La próxima semana vamos a transmitir la dichosa palabra desde la Biblioteca de México en la Ciudadela. Es el sábado 7 de mayo. Bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Muchas gracias. En este Día del Niño y del Jazz, Día Internacional del Jazz, estamos transmitiendo en vivo desde el Museo Nacional de San Carlos en la Ciudad de México, en este magnífico edificio. Los invitamos a seguirnos por internet a través de la página canal22.org.mx y la retransmisión, recuerden ustedes que la pueden ver los sábados a las 12 de la noche. Después de las 12. Después de las 12, un poquito después, y los miércoles a las 6 de la tarde. Desde muy temprano les preguntamos hoy en las redes sociales qué importancia tiene el arte en tu vida, en especial el que realizaron personas fallecidas. Y nos contestaron, Laurita.
Junuen Silve dice, el arte no es necesariamente de personas fallecidas. Pues sí, estábamos preguntando por ellas. Más más bien, el arte. en México reconoce el talento ya que fallecieron. Bueno, hay muchos autores y artistas hoy en día que todavía están en activo y que admiramos y aplaudimos muchísimo. Pero pues sí, es la opinión de A ver, Junuen. pero es que estamos en un museo que está dedicado al arte europeo antiguo, entonces Exacto, pues todos también por muertos. eso, pues claro, si es antiguo, pues así debe de ser, ¿no? Por eso era en concreto esta pregunta, no estamos borrando al arte Los contemporáneo. actuales, ni Porque mucho ¿no? menos, ¿no? las preguntas por eso las hacemos tratando de de todos modos aludir van a fallecer, al Que espacio. además de todas formas van a Van a fallecer. fallecer. Sí. No se Este pongan museo, como dice Pablo, está dedicado al arte europeo de los siglos XVI al XIX y del arte mexicano neoclásico, ¿no? Entonces, por eso, pues está difícil que alguien que haya vivido en el siglo XIX y haya esculpido en el siglo XIX todavía sobreviva, por eso es la pregunta. Bueno, preguntas del público. A mí me gustaría responder una pregunta de Yadira Nuricumbo. ¿Dónde estás, Yadira? Ahí está, mira. Bienvenida. Pero antes de responderle a Yadira, sí quisiera añadir algo acerca de la importancia del arte de las personas ya fallecidas, o si quieren verlo así, de la tradición. Chesterton decía que la tradición era algo así como la democracia de los muertos, que no debíamos creer en el mito de que solo porque estás vivo tienes importancia, ¿no? Pues, o sea, los muertos tienen una importancia enorme. Si estamos aquí hoy parados, es por todo el esfuerzo acumulado de generaciones y generaciones de personas. Hay que reconocerlas, no debemos perder nuestra conexión con ellas. Bueno, ahora sí vuelvo a tu pregunta, Yadira, perdón. Nos preguntas, y también quiero responderla precisamente por eso, ¿cuál es el origen de la palabra museo? Y ya que estamos en este maravilloso museo, creo que vale la pena responderla. Museo viene de una palabra griega, ¿no? Museion, que era en principio un templo de adoración a las musas, un lugar consagrado a las musas, que eran, todos lo sabemos, pues, las deidades asociadas con las artes, con la historia, con el pensamiento, con la música, etcétera, y que además eran hijas de la memoria. Vuelvo a la importancia de la tradición, de la memoria, ¿no? Los griegos reconocían que la gente creativa era justamente la gente que tenía un vínculo con la tradición, que había acumulado muchos conocimientos también. El arte siempre es hijo de la memoria, y por lado de la madre. Por lado del padre, las musas eran hijas de Zeus, así es que también el arte siempre es hijo de la memoria y del trueno, podríamos decirlo así, ¿no? El museo más famoso de la antigüedad seguramente fue el Museo de Alejandría, aunque no vamos a pensar que era un museo como los modernos, era más bien una especie como de instituto de estudios superiores, pongámoslo así, a donde iba la gente ya a prepararse después de haber tenido otro tipo de educación previa, y donde estaba, pues claro, la famosísima Biblioteca de Alejandría también. Y en ese sentido, así como institución educativa, bueno, pues claro que habría también que mencionar a la Academia de Platón, al Liceo de Aristóteles, pero bueno, no eran tanto propiamente museos. En la actualidad, los museos tienen casi siempre una triple vocación. Por un lado, la de preservar nuestro vínculo generalmente con personas ya fallecidas, aunque también hay museos de arte contemporáneo, etcétera. El de hacer investigación, y también obviamente, el de hacer difusión, el de permitir que muchas personas conozcan el arte, se vinculen con el arte. Y en el sentido también de que estamos aquí, vale la pena recordar que aunque ya no existe el primer museo de la Nueva España, que se llamaba algo así como Real Museo de las Artes o de las Tres Artes de la Nueva España, siendo las tres artes escultura, pintura y arquitectura, este museo sí viene de esa tradición, es una consecuencia de eso que comenzó como el primer museo de la Nueva España en el siglo XVIII. Entonces, también pues, quería decir eso, ya que estamos como en este maravilloso lugar, ¿no? Para mantener esa memoria, ahora que hablabas tú de la memoria, todas las civilizaciones siempre han tenido mucho cuidado en preservar los museos de una forma muy precisa, porque, por ejemplo, hemos asistido a guerras durante toda la historia de la humanidad,
Y siempre ha habido un afán por cuidar el contenido de los museos. Se habla, por ejemplo, de en las guerras mundiales cómo incluso ha habido robos, por supuesto, de esa obra de arte dentro de esos conflictos bélicos, pero cómo también la población asistía corriendo a los museos para poder preservar, es decir, bajar a los sótanos o cubrir, cuando las inundaciones, corriendo iba toda la población un poco a rescatar, porque sabían de la importancia que tiene toda esa memoria que significa el pasado y el arte de una civilización, de una comunidad. Entonces, siempre, ahora los últimos que hemos visto que han sido los de Siria, los que se han visto más amenazados y los que se han sido destruidos, realmente duele tanto como casi una vida humana, porque estamos destrozando algo que representa la memoria, todo el devenir y pues sí, la historia de la humanidad. Entonces ha sido siempre muy cuidadoso el ser humano con preservar lo que en un museo está contenido por el significado que representa el pasado, el presente y el futuro. Entonces siempre llama mucho la atención cómo cuando hay una amenaza también se piensa muchísimo en cuidar, en salvar la obra de un museo. Bueno, aquí nada más yo quería apuntar que los museos, justamente en el Musellón de Alejandría, que era una universidad, como dice Pablo, y que era un centro de estudios, había también lugares para guardar cosas. De hecho, creemos que había una gliptoteca, un lugar para guardar esculturas. Y el propósito de esto era justamente que las civilizaciones o las culturas que estaban destruidas, que no había el contexto para comprenderlas, había que en un lugar conservar las piezas para en ese lugar meter a la gente en el pasado, ¿no? Meter en un lugar desaparecido. Precisamente por ello, muchos críticos de arte han dicho que el arte moderno y el arte contemporáneo, por un lado, no debería tener museos, porque las producciones artísticas pues deberían estar afuera, en el contexto, porque es un producto de nosotros, es algo que está contextualizado en nuestro mundo. El hecho de que haya museos específicamente para arte contemporáneo y para arte moderno, habla de que el arte está en parte desconectado con la mayor parte de las producciones industriales y las producciones de lo que hacemos nosotros, que nosotros creemos que el arte hay que guardarlo en un lugar, aunque nosotros lo estemos haciendo en el presente. En fin, es una polémica estética muy interesante. Y tiene mucha validez, porque lo que pasa es que muchas cosas de las artes plásticas contemporáneas, si no las pones en un museo, sino que las sacas al contexto, la gente va a creer que son postes normales, semáforos normales, cables normales, latas normales, ¿no? Y entonces así ya dicen, es que esto está en un museo, eso es arte. Y entonces lo obligan a la gente a ponerle atención de una manera diferente, que es lo que hizo Andy Warhol, ¿no? Poner una lata de Campbell's y entonces si la pones en un súper, pues nadie piensa que es una obra de arte, pero si la pones en un lugar y te dicen que es una obra de arte, entonces dices, ah, caray, pues ¿qué tendrá eso? Y obliga a una mirada diferente, ¿no? Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra. De los casos. Género de pintura en que se exponen, esto es para la gente que está atrás no para ustedes que están aquí con nosotros, sino para los de su casa. Género de pintura en la que se exponen como tema principal frutas, verduras, pescados, animales muertos y objetos domésticos. También se le llama naturaleza muerta. Para los que contesten la pregunta, Laura. De la editorial Océano y de Mario Ramos, que también hemos presentado muchos títulos de él aquí, El pequeño Cuchicuchi, que es la historia de la ambición y el poder, de cómo corrompe el poder, y en este caso en la figura de un león, que es muy pequeño, que promete muchas cosas al pueblo mientras está casi en campaña, pero una vez que ya le ponen la corona, pues se hace de una soberbia impresionante. No sé si les suena el cuento, pero bueno, aquí está puesto este del león, y curiosamente Cuchicuchi, que es este pájaro, es el que le va a un poco a decir la verdad de las cosas. Así que también es un álbum, es decir, es más de imágenes que de palabras, pero está muy bien hecho, muy bien redactado. Por supuesto, es una gran lección. ¡Qué padre! Y también tenemos ejemplares de este libro de Yasushi Inoue, uno de los grandes narradores japoneses contemporáneos, Luna Llena y otros cuentos. Bueno, contemporáneos, no sé si ya murió, pero en todo caso del finales del siglo XX por lo menos. Y también, como ya es tradición, la dichosa palabra, tenemos una suscripción anual a la revista Este País. ¿Está mal que lo diga?
quizá que yo lo diga, pero es una muy buena revista. Y tenemos también un bestseller, un superventas, como se dice, Enredados, de Laura García Arroyo, cortesía de SM, la autora. La autora estudió en la Universidad Pontificia de Comillas y eso explica su buena explicación sobre los signos que hizo hace rato. Porque en comillas, pues, ¿qué es lo que enseñan? Todas esas cosas, ¿eh? Aquí está este gran libro. Muy bien. Preguntas a ustedes, al público. A ver. Tenemos escultor francés que a sus 43 años, ya casado desde hace años con una costurera llamada Rose, entabló una relación con Camille Claudel, que solo tenía 18. La obra más famosa de este escultor originalmente recibió el nombre de El Poeta y formaba parte de una obra monumental en la que el artista trabajó intermitentemente durante 37 años, llamada Las Puertas del Infierno, basada en la comedia de Dante. Al mismo conjunto perteneció otra de sus obras más conocidas llamada El Beso. ¿De qué autor estamos hablando? Augusto Rodin. Sí. Tu nombre. Ya no le ¿Cómo preguntamos. te llamas? Tu nombre. Grítalo, Grítalo. grítalo. Muchas Luis gracias. Gerardo, Bienvenido. por cuarta ocasión en el programa. Muy bien. Bien, nombre del poeta latino que condujo a Dante en su viaje al infierno y al purgatorio. Horacio. Virgilio, perdón. Ya. Virgilio. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Virgilio, ok. Su nombre, ¿Tu su nombre nombre? de Tu ella. nombre, Elsa Hernández. Muy Muy bien, bien. Elsa. Virgilio. Recuerden, la próxima semana vamos a estar en la Biblioteca de la Ciudad de México, en La Ciudadela. Los invitamos para que estén ahí presentes con nosotros. Bueno, nos vamos a un corte. Seguimos en vivo en esta dichosa temporada, en la ya segunda emisión de La Dichosa Palabra, hoy desde el Museo Nacional de San Carlos, a quien que les invitamos a todos, por supuesto, a visitar. Estamos aquí en Puente de Alvarado y es un museo fantástico, con un edificio fantástico y con una colección fantástica. Así que si quieren pasar un día fantástico, vengan aquí porque está abierto para todos ustedes. Aquí nosotros mientras seguimos y les recordamos que La Dichosa Palabra ya está en vivo en este 2016 y que también hay repeticiones. Este año, además del sábado en la noche, en la madrugada del domingo, pasaditas las 12, también se suman las repeticiones del lunes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 6 de la tarde. Así que si ustedes se perdieron este programa o lo quieren volver a ver, pues tienen nuestras repeticiones, o en internet, si ustedes nos están viendo en directo, o en YouTube, cuando sea que vean esto y lo suban. Mientras aquí seguimos con más preguntas que nos han llegado de todos los asistentes a este museo y a quienes agradecemos muchísimo que hayan pasado este Día del Niño con nosotros, con estos 4 niños, y yo no sé si el niño de la izquierda... Añadir algo de otra pregunta anterior. Hace como, La Dichosa Palabra ya tiene como 13 años. Yo llevo más o menos como 10 con esta tarjetita en mi cartera, la acabo de sacar, porque dije un día van a preguntar que cuáles son las 9 musas. Ahí estás. Y entonces yo no me Mira, las sé. gracias, Yadira. Entonces las apunté. Clío de la historia, Urania de los astrónomos, Terpsícore de la danza, Euterpe de la música, Erato de la poesía lírica, Polimnia de la retórica y la escritura, Calíope de la elocución y la épica, Talía, la Talía sin H, de la comedia, y Melpómene de la tragedia. Noten que no hay una musa de la pintura. Y sin embargo, los museos son básicamente
de artes plásticas, etcétera, etcétera, además de la Coatlicue y todo lo demás. Bueno, yo contesto Ya una te vas a hacer con el rápida. papelito después de ¿Vale? 10 años. ¿Lo vas a volver a guardar 11, Lo voy a volver 12 a guardar años? porque seguro me la vuelven a preguntar. Sí. Oye, ¿cuáles eran las 9 musas? Y ya, está. ya que Eduardo Está preparado. Y la mencionó a las- décima es Sor Juana, ¿no? ¿No? Sí. Sí, la décima. Ya La como onceava sabe Eduardo, Margarita. En realidad era ¿no? Safo. Platón mencionó que Safo era la 10ª musa y después ya en México a Sor Juana le hemos dado ese lugar, ¿no? Claro, yo, Eduardo, nomás para que lo que acabas de mencionar, en el Palacio de Bellas Artes, en el techo están las musas ahí en un vitral fantástico de Art Deco. Vayan y reconozcanlas. Bueno, y querías responder una pregunta. Quería Sí. responder Ya. una de Estrella González, ¿Dónde estás, Estrella? que nos pregunta de dónde proviene la palabra gastronomía. La palabra ¿Sí está? gastronomía proviene del estómago. Del hambre. Porque en realidad del griego gastronomía, es decir, cuando estamos diciendo gastronomía estamos hablando en griego, vean nada más que caché, y es la afición a comer regaladamente. Es decir, no aborazarse, ¿no? Uno habla de gastronomía cuando lo que tiene no es hambre, sino apetito. Oh. Para que vean nomás qué elegante está. Gastros, estómago, ¿sí? Y no mía, pues conocimiento. De ahí viene gastritis, itis, inflamación, gastroenterólogo y otras cosas muy intestinales que mejor no averiguar. Esa es Muy la- intestinales. Ya nos dio hambre. Pero a cambio tenemos dichosas palabras. Les da la definición de esta noche para todos en casa que nos quieran llamar o comunicarse Guárdame por todas esto. nuestras vías que tenemos ya abiertas, ya sea en Twitter, recuerden @ladichosa22 o en Facebook La Dichosa Palabra. Esta noche estamos buscando el género de la pintura en que se exponen como tema principal frutas, verduras, pescados, animales muertos y objetos domésticos. También se le llama naturaleza muerta. Háganos llegar la palabra de esta noche, que es grande, 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 y podrán llevarse, Pablo. Bueno, entre otros ejemplares de esta nueva aventura del zurdo Mendieta, bueno, el autor es Elmer Mendoza, el título de esta novela es Besar al detective, y por cierto, Pérez Reverte ha llamado a Elmer Mendoza el patriarca de la literatura policial en México. Saludos hasta Hazme. Culiacán. Bien dicho. Y tenemos los... Ya, cortesía Perdón, de Penguin Random. cortesía de Penguin. Ya. ¿Penguin? Penguin como pingüino. Pero ¿sí le ponen la diéresis? No, pero es en inglés. ¿Cómo sabemos que es en inglés? Pues igual dices house y no house. Ah, sí, sí. oh. Si no sería casa, ¿no? Si no sería la casa del pingüino. La casa. Los Hados de Febrero, visiones artísticas de la decena trágica del Colegio de México, editado, es decir, es una serie de textos, por Rafael Olea Franco. De la editorial Bonilla Artigas, materiales para una autobiografía filosófica, confesiones profesionales, otros ensayos y papeles, seguido de una tarde con mi padre por Ángeles Gaos de Camacho, sobre el gran José Gaos. Tenemos tiempo para una cortita. No sé si alguien tenga una cortita de Una alguien del público. cortitita. Bueno, por ahí alguien preguntó, a ver, sobre los niños en la mitología. Rodolfo Guzmán, ¿por qué en la mitología griega no hay personajes niños? Cupido, ¿acaso? ¿Dónde está Rodolfo. Rodolfo. Guzmán, aquí a la derecha. Rodolfo? Saluda para que te vean en bueno, casa. la razón principal es porque, según dicen los estudiosos de la mitología, porque en el mundo griego y en el mundo romano los niños eran muy poco importantes. Pero no Esa es solo- una de las principales razones. Evidentemente sí hay algunos personajes niños, claro que sí. Algunos personajes, digo, no solamente Cupido, sino el mismo Dionisos Baco o Zeus, cuando eran chicos, sobre todo Dionisos, tiene un papel muy importante en la lucha contra los titanes cuando es un niño. Pero en general en la las- razón es porque los niños eran muy poco importantes, eran muy maltratados. En la historia de la infancia, hay varios libros importantes sobre historia de la infancia, y ahí los grandes autores nos han dicho que trágicamente los griegos y los romanos no tenían un sentido muy, digamos, acucioso de la educación infantil y del trato infantil. Sigmund Freud incluso por ahí escribió algo acerca de este maltrato, ¿no? Pero evidentemente el símbolo del niño existe en todas las mitologías, ¿eh?
Hay algunos Nada más casos. que evidentemente en todas las mitologías, pues los niños tienen poca importancia en general, digamos, no hay una cultura donde los niños sean considerados como el ideal de la humanidad. Siempre los niños han sido vistos como, pues, Un proyecto. proyectos no Proceso. terminados. Entonces no es exclusivo de la mitología griega y romana. En cualquier panteón de cualquier cultura, pues difícilmente vamos a encontrar más niños que adultos, ¿no? Pero porque tampoco les ha dado tiempo a hacer ninguna hazaña importante y trascendental. Y está bien, pues no están a tiempo de hacer por ninguna eso. hazaña importante Hay y que esperar a que trascendental, ¿no? maduren, a que crezcan, que hagan lo que tengan que Aunque hacer. probablemente sí, en algunas mitologías donde había mejor trato, en culturas donde había mejor trato a los niños, entre los niño germanos, entre los Como el indios, niño entre algunos pueblos polinesios, probablemente aparezcan estadísticamente un poco más niños en los Rómulo, mitos, Remo. ¿no? Probablemente. ¿Otra más o nos vamos al público directamente? ¿Otra pregunta Porque- pequeña? Hagamos ¿Tú tienes una corta? No, vamos allá al público. Les quería presentar nada más rápidamente los libros que estamos regalando a la gente que está aquí y que nos responde correctamente. La partícula de Dios, de Oscar Martello. Aventura de Sherlock Holmes, por supuesto, del maravilloso Arthur Conan Doyle. Y de Maruán Soto Antaki, a quien mandamos saludos, por supuesto, desde esta mesa. Clandestino, de Alfaguara. Esos tres serán para que nos digan, por ejemplo, el nombre de la mujer que condujo a Dante en su viaje al paraíso. Turiruri. Yo te lo daría está muy desesperado, el es que libro ya sí, quiere pero tiene que responder. llegar un... Buenas noches, ¿nos dices tu nombre? Beatriz Cárdenas. Ajá, es Beatriz. una tocaya tuya, muy bien. Muy bien, sí. Ya si Beatriz no se sabía que era Beatriz. Déjame decir algo. Recuerden que Dante no podía ser conducido al paraíso por alguien pagano como Virgilio, ¿no? Y de alguna manera Virgilio representaba pues las artes profanas y Beatriz es la teología con la que puede realmente pasear por el cielo, digámoslo así, ¿no? No, y bueno, también Virgilio escribió la Eneida, y en la Eneida Virgilio describe la bajada de Eneas al inframundo. Entonces, pues Dante también, como muchos escritores medievales, supone que Virgilio conocía el inframundo porque justamente describe la bajada de Eneas. Entonces, también por eso se vuelve el guía que ya conocía el inframundo, ¿no? La última pregunta de la noche para llevarse esos libros. Movimiento artístico surgido en Francia a finales del siglo XIX, que según el DILE, habría que decir que ahora se llama DILE, el Diccionario de la Lengua Española, buscaba representar los objetos según la impresión condicionada por la luz, que en un momento dado producen a la vista. A este movimiento artístico pertenecieron, entre otros, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre Augusto, Renoir y Paul Cézanne. Y hay varias manos, Ay, no sé dónde llegue el micrófono. Hola, ¿Tu ¿cómo te nombre? llamas? Santiago Carreto y es el impresionismo. Exactamente, muy Muy bien. bien. Se nos acabaron las preguntas, pero no se nos acaban las salidas. La dichosa palabra sigue de gira, así que no te pierdas el próximo sábado 7 de mayo, porque la dichosa se va a transmitir desde la Biblioteca de México, ahí en la Ciudadela, en la Ciudad de los Libros. Vamos a estar y los esperamos a todos ustedes para que puedan hacer este programa todavía más dichoso. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos enseguida. Continuamos transmitiendo desde este maravilloso Museo Nacional de San Carlos en la Ciudad de México. Y por cierto, damos las gracias a la directora de este recinto, Carmen Gaitán, por habernos recibido aquí. Y los invitamos también a seguir las transmisiones de este programa en internet a través de nuestra página canal22.org.mx. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de Tengo una del público que nos rapidísima de acompaña? Lauren Yo tengo otra. ¿A Ortiz. quién? ¿Dónde estás?
¿Quién? Lauren Ortiz es una estudiante colombiana. Hola, Colombia. De ¿Dónde pie, de estás? pie, de pie, déjanos verte. Eso. Así es. Y nos pregunta, digo, no sé si soy la más indicada para contestar esta, pero como me gusta mucho esa palabra y me surgió la misma duda al llegar a México, me tomé la libertad de elegirla. ¿De dónde viene la palabra apapachar? Justo en estos días, cada cierto tiempo en internet, sobre todo en Facebook y en algunas redes sociales, aparece siempre como de la palabra más bonita, ¿de dónde viene apapachar? Es acariciar con el alma. Bueno, pues no es acariciar con el alma, aunque nos guste mucho decir eso, porque podría ser un significado muy bonito, pero en realidad pachoa, que es la palabra náhuatl de la que procede, significa apretar, magullar. Digamos que cuando en náhuatl se quiere enfatizar algo, se le duplica la sílaba, entonces sería papatzoa, sería, digamos, apretar muy fuerte. En realidad, si uno lo piensa, cuando uno le abraza y te apapachan, pues hay como un contacto rico, fuerte, o sea, no es una caricia nada más, es una cosa que se siente bonita y para hacer sentir bonito, pues también hay que unir los corazones. Un estrujo. La A, digamos, del inicio, pues fue de esas añadiduras españolas que hicieron los conquistadores, que como no sabían pronunciar la mayoría de las palabras que escuchaban, ellos las interpretaban y le ponían algunas letras que no existían. Entonces ese A fue una añadidura posterior. Entonces ese apapachar, que es una palabra maravillosa, preciosa y una costumbre muy bonita, pues viene de eso, de apretar muy fuerte en realidad. Entonces, lo de acariciar con el alma también puede ser una interpretación, una extrapolación más allá de eso, y eso sería un poco la manera metafórica luego de lo que sería apapachar, pero su origen viene del náhuatl. También Y no vas la a- palabra apachurrar tiene la misma, o sea que también cuando te apapachan, pues es un apachurrón, como a las frutas de los mercados, ¿no? Que quedan medio mayugaditas cuando las apachurras. Solo ¿no? hacer con gente que se conoce mucho. O papucho, pues. Si no compran, no apapachen. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo aquí una de Nasteli Vaccine. Nasteli Vaccine. Allá está. Allá está Nasteli. Gracias. Nasteli. Sobre el término y símbolo del Ouroboros. El Ouroboros. Bueno, el término es un término del siglo III antes de Cristo, entre el siglo III y el siglo III posterior a Cristo, en esos 6 siglos más o menos. Los gnósticos, que eran estos como medio, diríamos, globalizadores del mundo griego y después romano, que trataron como de integrar conceptos religiosos y conceptos culturales muy diversos, también un poco indigestos, pero muy interesantes. Parte del cristianismo tiene que ver con en sus orígenes con muchos de los gnósticos. Los gnósticos, que quiere decir conocimiento, inventaron algunos términos para puentear símbolos de diferentes religiones. Uno de ellos fue el Ouroboros, que es una serpiente que se muerde la cola, que evidentemente pues, es un símbolo del infinito, pero también es un símbolo en la psicología transpersonal, ¿no? El estado en el que pasamos en conciencia, la primera conciencia, cuando entre los 6 meses y el nacimiento empezamos a tener alguna noción de que nosotros somos algo y afuera hay algo, ¿no? Cuando los niños empiezan a escuchar afuera, y por eso se llama estado ourobórico, porque el Ouroboros se alimenta a sí mismo, pero tiene afuera otro mundo. Ahora, el símbolo es increíblemente complejo y tiene que ver con el océano también, o sea, el océano que rodeaba a los continentes y a la Tierra, se creía que era esa serpiente gigantesca que se llamaba Ouroboros, ¿no? La palabra Okeanos en griego realmente viene de esa serpiente, y de hecho Okeanos y Hermes eran formas similares de la misma divinidad o de la misma realidad. O sea, el dios Hermes de la comunicación era también Ouroboros, esta serpiente primordial. En otras mitologías, como la mitología nórdica, también aparece este monstruo gigantesco del mar, que luego vamos a creer que es un calamar, pero que realmente era una serpiente originalmente, que es el Kraken o Midgard, ¿no? La gran serpiente Midgard. También, por supuesto, los egipcios tenían el mismo símbolo, que era la serpiente Apopis, que era la que rodeaba la tierra y que simbolizaba el caos o las tormentas y el mundo que se movía, ¿no? La tierra. O sea, realmente es un término Ouroboros para puentear e integrar muchos símbolos que tenían que ver con esta serpiente.
Bueno, ¿tenemos tiempo para otra pregunta o nos vamos ya a Nos han dicho la gracias. respuesta? ¿Alguien quiere responder algo muy brevemente? Bueno, yo tengo una, podrían hablar de Mario Benedetti. Yo creo que lo que hay que hacer con Mario Benedetti es releerlo. Benedetti ha tenido varias etapas, digamos, en cuanto a su recepción con el público. Es un extraordinario cuentista, hay que volver a leer sus cuentos, también un gran ensayista y un gran entrevistador y un gran divulgador de la literatura latinoamericana. Un poquito se choteó Benedetti por las musicalizaciones y que algunos versos comenzaron a aparecer en las tarjetas del 14 de febrero y cuestiones así, pero realmente yo creo que hay que volver a leer Gracias por el Fuego, su novela, sus ensayos y sobre todo pues sus cuentos. La literatura uruguaya tiene extraordinarios poetas como Sara de Ibáñez, Idea Vilariño, Ida Vitale, y Benedetti sirve pues mucho para llamar la atención sobre la exploración de una literatura de la que conocemos pocos autores. Sí, esa sería mi idea, ¿no? Muy bien, ¿tú quieres responder algo, Laura, o le respondemos a Emilio? Emilio Esquivel Vargas. ¿Dónde estás, Emilio? Que nos pregunta qué significa o de dónde proviene la palabra factotum. Factotum es el que hace de todo, el que resuelve muchas cosas. Hace tiempo pues era también el sirviente que servía para cualquier cosa, ¿no? Era flexible pedirle cualquier cosa. Y viene pues obviamente del latín, aunque es un latinismo creado, según entiendo, en época contemporánea, que vendría a decir algo así como factotum, o sea, haz de todo, ¿no? Pero realmente yo creo que no era una palabra que usaban los latinos, creo, alguien sino que me corrija. Recordemos también el largo al factotum, que es esa famosísima aria del Barbero de Sevilla, cantada por Fígaro en el Barbero de Sevilla de Rossini, que es pues, una de las arias más populares y conocidas y divertidas, entretenidas de la ópera. Bueno, y dicho lo cual, ¿tenemos tiempo todavía para otra pequeña o alguien quiere responder algo más? Tenemos, nos piden, le mandamos saludos a la FES Aragón, yo le mando saludos también a mi grupo, por ahí, los de la FES Aragón, yo le mando saludos a un grupo que tengo el jueves por la tarde, un abrazo a todos que me lo pidieron, y también tenemos aquí, si quieren, una palabra chiquititita, ¿de dónde viene la palabra anatema? Laura Pozos Cruz nos pregunta. La palabra anatema viene de la diosa Anat, que era una de las formas de la diosa del amor y de la diosa de la muerte y de la diosa de la guerra entre los semitas occidentales, entre los cananeos, la gente del Líbano, ¿no? Entre los fenicios. Y esta diosa Anat, como era una diosa de la muerte, pues cuando se le llamaba era para decir, ojalá pues cuides a fulano que se va a morir, o ojalá te lleves a perengano que ya no lo aguanto, ¿no? Entonces por eso se decía Anat tema, ma, la última sílaba es mamá, la mamá Anat. Y lo famoso de la palabra es que aparece al final de la epístola a los Corintios de San Pablo y han tratado de darle otro sentido, pero realmente es una alusión a una divinidad pagana. Bueno, vamos a dar ya la respuesta a la dichosa palabra de esta noche. La definición era la siguiente: género de la pintura en que se exponen como tema principal objetos inanimados. ¿Cómo decías tú? Frutas, verduras, animales muertos, pescados, conejitos colgados y algunos objetos domésticos. También se le llama naturaleza muerta. La respuesta era bodegón. Bueno, algunos tenemos de los ganadores. Tenemos Ulises Morales, Pedro Paunero, Roberto Sandoval, José Trinidad Aranda, Héctor Bertier, Eduardo Morga, Vicente Varas, Adrianalina Lascano, Marta Gilda Saldaña y todos aquellos que hayan contestado también por redes. La producción se pondrá en contacto con ustedes para que puedan venir a recoger todos estos libros. La siguiente semana vamos a estar en
en la Biblioteca de México, en la Ciudadela. En la Ciudadela. En la Ciudadela. Es que yo me estoy mordiendo los labios para no decir que también se llama José Vasconcelos, porque es que a lo mejor me dicen que ya le cambiaron el nombre. No, sí se llama José Vasconcelos. Tenemos 2 bibliotecas y las 2 se llaman José Vasconcelos. Por eso Bueno, tienen tenemos celos. muchas, pierde. pero 2 de las principales, ¿no? Sí, 2 de las principales. Sí, así Bueno, es. pues Esta era es la un de la gran- Ciudadela. Bueno, era un gran 7 promotor de de la mayo, lectura, para que si ¿no? ustedes están viendo este programa en otra fecha, pues sepan que no vamos a estar en otra fecha que no sea el 7 de mayo. Exactamente. Dicho lo cual, volvemos a agradecer al Museo Nacional de San Carlos el habernos recibido, a toda la gente que nos acompañó, nuestro culto público que debería aplaudirse a sí mismo ahora. Y vaya que tienen ganas de aplaudir. También. Y también le damos las gracias a todo el staff de Canal 22 por su esfuerzo para hacer posible esta transmisión. Germán Ortega, Laura García, Eduardo Casari, un servidor. Pablo Los Bollos. esperamos Laura, Pablo. en vivo el Claro. próximo sábado a las 8 de la noche, donde ya lo dijimos, estaremos transmitiendo desde la Biblioteca de México. Buenas noches. Buen domingo. Buenas noches. ¡Feliz mayo!